Muy buenos días tengan todos ustedes, amada iglesia del Señor. Es un placer, es un gozo, un gusto poder saludar desde aquí, desde este púlpito, y sobre todo hoy en este día hermoso que el Señor nos regala, en donde también la iglesia del Señor sin duda se vuelca en adoración y en reconocimiento a nuestro Dios, al único Dios vivo y verdadero al cual nosotros adoramos y en el cual hemos creído. Así es que en esta mañana, amados hermanos, les invitamos a que guardemos esa reverencia, esa compostura, ese espíritu de adoración, para adorar como Dios se merece en esta hora, a través de los cantos, a través de la lectura y de todos los elementos de este orden de culto que se ha preparado. Así es que, en ese sentido, amados hermanos, les invitamos pues a dar inicio a este magno culto en esta hermosa mañana, para lo cual les invitamos a estar ahí en sus hogares, a mantenerse en una postura de pie, para ir a Dios en una oración de ofrecimiento. Oremos. Soberano Dios y eterno Padre que moras en el cielo, te alabamos, te glorificamos y te damos las gracias, Padre, porque en este día tú nos concedes una vez más la hermosa oportunidad, el hermoso privilegio, Señor, de poder elevar este culto a tu nombre, Padre Santo, en reconocimiento, en gratitud, por lo que tú eres, Padre Celestial, por lo que te rogamos, que tú te agrades, pues, de este culto, porque lo ofrecemos a tu nombre, porque queremos agradarte, queremos adorarte, Señor, y te pedimos, Padre Santo, que tengas en cuenta, oh Señor, nuestra humanidad, y que si en algo fallamos, Señor, no nos tomes en cuenta y que perdones cada una de estas faltas, Señor. Te pedimos, pues, por lo tanto, que sea tu palabra en esta mañana también quien llegue a la mente y al corazón de cada uno de tus hijos, y que esta, Padre Santo, pueda traer consuelo, pueda traer la edificación a nuestros corazones, que solamente en ella podemos encontrar. Te alabamos, pues, y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Vamos a continuar, amados hermanos, y ahora vamos a tener palabras de saludos, de bienvenidas para cada uno de ustedes. Así es que damos el espacio al anciano de iglesia, Jeremías Pérez Córdoba, para que él sea quien tenga a su cargo estas bienvenidas. Buenos días, estimados hermanos. Damos gracias a Dios porque nos concede, ¿verdad?, este tiempo para alabar y bendecir a nuestro Dios. Queremos saludarles como cada domingo, queremos expresarle ese saludo fraternal a toda la iglesia, a todo el campo, a la congregación, a la misión. Damos gracias a Dios porque nos permite este tiempo para poder estar en comunión con nuestro Dios, y les saludamos en el nombre de nuestro Dios. Y en esta mañana, hermanos, queremos darle la bienvenida de manera especial al presbítero Porfirio Leos García, que él está aquí con nosotros en esta transmisión. En un momento más él va a participar en la predicación de la palabra de nuestro Dios. En un momento más cada uno de ustedes, toda la iglesia, todo el campo va a poder conocer al presbítero. Y hermanos, damos gracias a Dios y nos gozamos en el nombre de nuestro Dios. Amén. Muy bien, amados hermanos, después de estas palabras de saludos y bienvenida, vamos a gozarnos en alabanza a nuestro Dios. Yo sé que ahí en sus hogares todos tenemos ese deseo, ese gozo por alabar a nuestro Dios. Así que unamos nuestras voces en este momento y glorifiquemos a nuestro Dios a través de las alabanzas dirigidas por el anciano de iglesia, Juan Francisco Pérez Hernández. Con toda alegría y devoción vamos a cantar alabanzas a nuestro Dios, dos alabanzas. Él es el Rey, creo que le hemos escuchado y le hemos cantado en su momento también. De los cielos, seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su
Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Eres el Rey, eres el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina sobre autoridad. Su reino eterno es, su trono en cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. El siguiente canto es Llévame hasta el trono, a tu trono. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Llévame allá, donde sé que no habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez al estar junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Amén. Después de haber entonado estas alabanzas a nuestro Dios, amados hermanos, las cuales sin duda hacen también que nuestro corazón se alegre y se goce en la alabanza a nuestro Dios, hemos de reconocer, amados hermanos, y así lo dice su palabra, que todos somos pecadores, que nadie hace lo bueno, porque ese es el primer paso para el arrepentimiento. Cuando nosotros reconocemos que como humanos pecamos, que muchas veces nuestra debilidad es más fuerte, entonces hemos de reconocer que necesitamos y debemos buscar el perdón de nuestro Dios. Así que en esta hora, amados hermanos, amada iglesia del Señor, vamos a invitarles a que ahí en sus hogares, en sus casas, podamos primeramente reconocer que somos pecadores, doblar nuestras rodillas y vamos a pedirle perdón a nuestro Dios. Vamos a confesar nuestros pecados en esta mañana, para que de esta manera también podamos tener paz, poder reconciliarnos con nuestro Dios. Esta oración estará dirigida por nuestra hermana Rocío Franco Narváez.
Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, sin duda, Señor, hemos pecado contra ti, Señor, y venimos ante ti, todo tu pueblo, Señor, en estos momentos en que tenemos también, Señor, esa necesidad, no solo de glorificarte, Señor, de traer alabanza, sino también la necesidad, Padre, de ponernos a cuentas contigo, Señor, cada día, porque sin duda, Señor, cada día te ofendemos. Sin duda, Padre eterno, cada día ofendemos tu santo nombre y a veces sin palabras, Señor. A veces nos resulta difícil, Padre eterno, llevar una vida que a ti te agrade, Padre, porque eso es lo que hay en nuestro corazón, Padre, a veces el sentir que en muchas cosas no te agradamos. Nuestro deseo, Padre, es ese, como dice tu palabra, que el espíritu está dispuesto, pero que la carne es débil. Pero que esto no es un justificante tampoco, Señor, para que nosotros, Señor, no entendamos que, Padre, solamente llevando una vida, Señor, en ti, una vida, Señor, a través de tu palabra, porque tu palabra es la que nos va a ayudar, es la que nos va a perfeccionar, para que reconozcamos siempre, Padre, que te ofendemos. Padre eterno, permite que podamos también nosotros, Padre, cada día poder reconocer nuestro pecado, pero también, Señor, llevando también esta palabra, Señor, que tú has puesto en nosotros, también para que nosotros prediquemos también a través de nuestros actos. Te rogamos, Padre, que perdones nuestros pecados. Pecamos de muchas maneras, Señor, y con el pensamiento también te ofendemos. Te rogamos, Dios mío, que nos ayudes para que en todo te glorifiquemos, que nuestro ser, Padre, siempre se regocije en ti y que nunca nos apartemos de tu palabra, que es la que siempre, Señor, nos va a impulsar a reconocer, Padre, lo débil que somos y que sin ti no somos nada, Padre Santo. Permite que cada uno de nosotros, Padre, hoy que estamos, Señor, en oración, que estamos escuchando, Padre eterno, tu palabra, sea ese martillo, Padre, para nuestra vida, para que nosotros, Padre, reconozcamos siempre nuestro pecado, que siempre va a estar delante de ti. Padre eterno, te rogamos que nos perdones día con día y apartes de nosotros todo lo que, Señor, estorba para que, Señor, no podamos llegar a ti. Te rogamos, Padre, que también nos des el tiempo para estar siempre, Señor, dedicados a tu palabra, Señor. Porque en todas las cosas, Padre, que hacemos, también, Padre, te ofendemos, y en aquellas que no hacemos. Padre eterno, traemos todo esto delante de ti y te pedimos perdón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a continuar y ahora vamos a unir nuestras voces para vamos a tener una lectura bíblica. Una lectura bíblica que se encuentra en Nehemías 4 del 1 al 18. Nehemías 4 del 1 al 18. La palabra del Señor dice de la siguiente manera, ahí en sus casas ya tienen la lectura, la palabra a sus manos, a su vista. Nehemías 4 del 1 al 18 dice de la siguiente manera, precauciones contra los enemigos. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montes del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaban junto a él Tobías amonita
el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se iraron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los del Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: la fuerza de los acarreadores se ha debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos, y matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían espada, porque los que edificaban, cada uno tenía espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Palabra del Señor, amados hermanos. Vamos a continuar en esta mañana, y ahora sí, abramos nuestros himnarios y unamos nuestras voces con gozo, con júbilo, para entonar el himno número 301. Himno número 301, dirigido por nuestra hermana Jania Montserrat. Cantamos el himno 301. Un vaso nuevo. Qué hermosa alabanza, amados hermanos. Yo quiero ser un vaso nuevo, dice. Yo creo que esa es una hermosa petición a nuestro Dios, sabiendo que es necesario que cada día podamos nosotros renovarnos y querer a sí mismo estar siempre alabando a nuestro Dios. Vamos a continuar, amados hermanos, y en este momento vamos a tener una presentación de la trayectoria de el presbítero Porfirio Leos García, quien es el que va a estar hoy participando como primer candidato para pastor de esta iglesia.
y vamos a dar a conocer a ustedes parte de su trayectoria como pastor. Pues bien, amados hermanos, el presbítero Porfirio Leos García tiene 41 años. Nació en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, el día 9 de septiembre del año 1979. Está casado con María del Carmen Torres García desde el 11 de mayo del año 2001. Estudió su licenciatura en teología en el Seminario Teológico Presbiteriano del Sureste, en la generación 2003 al 2017. Fue ordenado pastor el día 12 de febrero del año 2012. A la fecha ha pastoreado las siguientes iglesias: Iglesia Nacional Presbiteriana Mensajeros del Gran Rey, de la colonia Punta Brava; Iglesia Nacional Presbiteriana Cristo la Luz del Mundo, de la colonia Tamulté de las Barrancas, en el centro en Villahermosa; la Iglesia Nacional Presbiteriana Sinaí, de Plátano y Cacao, donde actualmente él sigue pastoreando. Esto es en la ranchería Plátano y Cacao, como decíamos, en la segunda sección. Y ha tenido cargos ministeriales como consejero de la Unión Presbiterial de Sociedades de Esfuerzo Cristiano Ríos de Agua Viva en los años del 2014 al 2018. También ha sido ministro de evangelismo del H. Presbiterio Grijalva Usumacinta en los años 2018 al 2020. Hacemos de su conocimiento esta trayectoria del pastor, en virtud de que el pastor hoy hace su participación, como ya decíamos, como candidato para pastorear esta iglesia, y para que asimismo la iglesia tenga el conocimiento de quién es el pastor Porfirio, y para que asimismo cada quien empiece a hacer sus conjeturas en cuanto al momento cuando llegue la elección. Así es que, sin más preámbulos, amados hermanos, vamos a dejar este espacio en este momento también para la proclamación de la palabra de nuestro Dios, la cual está, como ya dijimos, a cargo del presbítero Porfirio Leos García, con el tema Unidad para avanzar. El presbítero pastor Porfirio con nosotros. Muy buenos días, estimados hermanos. Damos gracias a nuestro buen Dios que nos permite el poder tener este tiempo de adoración y poder glorificar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Bueno, como ya escuchamos, el tema que vamos a tratar en esta hora es unidad para avanzar. Y voy a invitarles para que podamos ir a Dios en oración. Oramos. Amoroso Señor, en esta hora llegamos delante del trono de tu gracia. Queremos pedirte que seas tú, Padre eterno, el que nos hables a cada uno de nosotros. Prepara, Señor, todo nuestro ser, todo cuanto somos, para estar atentos a tu enseñanza. Háblanos tú. Úsame, Señor, como instrumento tuyo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Sin lugar a dudas, este pasaje nos muestra claramente la situación difícil por la cual cada uno de nosotros puede pasar o puede estar viviendo. Y ante las burlas, ante los rumores y ante las amenazas, sin lugar a dudas, nuestro ánimo va a decaer o va a sufrir decadencia. No van a faltar los enemigos que puedan estar en nuestra contra. En el pasaje podemos notar que los enemigos de Israel se encontraban hacia los 4 puntos cardinales. Estaban esperando el momento para poder atacar al pueblo. Los amedrentaban y, aunado a la situación de peligro que ellos estaban viviendo, tenían que enfrentar la reconstrucción de Jerusalén. Y eso, sin lugar a dudas, también traía sobre el pueblo cansancio, no solamente físico, sino también emocional. Nehemías, ante esta situación, intensificó sus esfuerzos para la reconstrucción de Jerusalén. Pero también movió al pueblo para seguir adelante porque Dios estaba con ellos. Es notable poder ver la manera como Nehemías logra combinar la oración
con la acción, para así poder terminar con la obra de reconstrucción de Jerusalén. Y quisiera que pudiésemos nosotros entender lo que significa la unidad. La unidad viene de una palabra latina que nos habla de una propiedad que tienen todas las cosas, que si eso se rompe al dividirla, se crea una transformación, una modificación de su esencia. Por lo tanto, la unidad tiene que ver con la esencia de las cosas. Y cuando hablamos de la iglesia, cuando hablamos del creyente, esa unidad tiene que ver con nuestra propia esencia, con lo que somos. Que si la unidad se llega a romper, va a causar una modificación en lo que somos. Por lo tanto, la unidad es esa virtud que no puede o no debe romperse o no debe de dividirse para no modificar su esencia. Y podemos ver en el versículo 1 al versículo número 3 del pasaje de Nehemías que acabamos de leer, que lo primero que se tiene o se logra al poder mantener la unidad es que la unidad no nos va a permitir prestar oído o prestar atención a los que están en nuestra contra. Dice el pasaje que Sanbalat se reunió con la gente de su confianza, con su ejército, allí en Samaria, con su milicia, y que además se estuvo burlando del pueblo y hacía algunas preguntas, y estas preguntas eran sarcásticas. Lo primero que menciona Sanbalat a forma de burla era que los judíos eran débiles. Y de cierta manera tenía razón. Los judíos no eran ingenieros o albañiles. Recordemos que estaban o venían de un exilio. Y el construir o el reconstruir la ciudad iba a tener debilidad, porque ellos no eran especialistas en esto. La siguiente burla que Sanbalat hace es en relación a su fe. Dice, ¿ofrecerán de nuevo sacrificios? Y esta pregunta tiene que ver con, ¿buscarán de nuevo a Dios? ¿Se les va a permitir que restablezcan su adoración? Pero también esta pregunta tiene que ver con el hecho de cómo iban a reconstruir la ciudad. Está diciendo Sanbalat, ¿acaso van a levantar los muros con pura oración? Pero esta pregunta también tiene que ver con lo que dice Tobías. Lo que han levantado del muro, si una zorra pasa, lo va a derribar. La siguiente pregunta que hace Sanbalat es, ¿acabarán en un día? ¿Será acaso que ellos tienen idea de lo que se están enfrentando o a lo que se están enfrentando? Esto no es un proyecto fácil. ¿Rescatarán del polvo a las piedras? ¿Será que con pura oración podrán hacerlo? Cuando el pueblo de Dios, cuando la iglesia mantiene su unidad, no presta oído, no presta atención a lo que el mundo o a lo que la gente que está a nuestro alrededor pueda estar diciendo. La unidad nos lleva a prestar atención a lo que es realmente importante. Y lo que es realmente importante es escuchar la voz de Dios. Y eso es lo que hace Nehemías. Y le muestra al pueblo
que prestar atención a la voz de Dios puede llevar a la victoria. Lo siguiente que podemos ver en cuanto a la unidad que nos puede llevar a avanzar, lo encontramos en el versículo 4 al versículo 6 de Nehemías. Y podemos ver que Nehemías no responde a sus opositores de una manera agresiva, sino que la respuesta de Nehemías es orar. Nehemías no se opone. Nehemías no cae en el juego de los opositores, sino que Nehemías ora al Señor. Y su oración es: no nos olvides. Y de manera inmediata vuelve al trabajo, vuelve a la obra. Y el pueblo siguió a Nehemías porque fueron animados. Así lo dice el versículo 6. El verso 6 dice que el pueblo tuvo ánimo. Edificaron pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo. Y el ánimo, hermanos, no solamente es cuestión anímica, sino es el resultado de la oración de Nehemías para enfrentar a la oposición. Así que la unidad nos va a llevar a la oración y a tener el ánimo para continuar con la labor que Dios nos ha encomendado. Nehemías entonces le pidió a Dios que Dios peleara la batalla que ellos tenían con sus enemigos. Nehemías dependió de Dios para librar la batalla. Y la respuesta de Dios fue inmediata. La oración fue contestada, aunque no fue contestada como el pueblo esperaba. El pueblo esperaba que Dios contestara la oración, que Dios peleara su batalla y que acabara con Sanbalat, con Tobías y con todos los demás que estaban en su contra. Dios contesta la oración, pero no hizo una diferencia en los enemigos. La oración fue contestada en el pueblo de Dios. Dios transformó la mentalidad del pueblo. Dios le dio ánimo al pueblo para continuar con la labor. La oración de Nehemías, donde Nehemías le dice a Dios que se encargara de sus enemigos, Dios la responde encargándose de su pueblo. Es por eso que mantener la unidad nos va a llevar a seguir hacia adelante. Si no mantenemos la unidad, vamos a retroceder. Lo tercero que podemos ver, hermanos, en cuanto a la unidad para avanzar, la encontramos en los versículos 7 al 14. En los versículos 7 al 14 podemos ver que la unidad nos va a permitir no solamente avanzar en cuanto a la obra material, en cuanto a edificar o cuanto a hacer alguna otra cosa materialmente, sino que también la unidad nos va a llevar a avanzar en cuanto a la búsqueda de Dios y en cuanto a nuestra adoración. Podemos ver que las burlas no se detuvieron. Las burlas continuaron, la amenaza continuó, inclusive muchas personas que llegaban a la ciudad llegaban con malas noticias y le decían: por más que ustedes quieran, les van a atacar. Tienen un plan para destruir. Pero esa unidad, en medio de la adversidad, no los detuvo, ni en el trabajo, ni en la adoración, ni en su comunión con Dios.
Nehemías siguió orando. Y no solamente era Nehemías, sino que otras personas del pueblo se unieron a la oración. Podemos ver que la oposición inicia con dos personas, Sanbalat y Tobías. Y va creciendo. Los soldados de Sanbalat, los que estaban alrededor de Jerusalén se unieron para acabar con el pueblo. Pero ante esta situación, el pueblo se unió a los que estaban orando. Los que estaban orando al principio era un pequeño grupo, solamente Nehemías y sus siervos. A este pequeño grupo que oraba se unieron los jefes de las familias de Jerusalén. Cuando los líderes, los jefes de las familias de Jerusalén se unieron a la oración, el resto del pueblo se unió a la oración. Se unieron a orar para poder hacer frente a los opositores. Adoraron y buscaron el rostro de Dios. El ataque fue defendido con oración y con vigilancia. Nada los haría detenerse, porque ellos estaban dependiendo de Dios a través de la oración. Y es a través de la oración donde ellos pudieron defender a su pueblo. Tanto Nehemías como el resto del pueblo bien pudieron haberse rendido, diciendo, bueno, no podemos, son más ustedes que nosotros. Mas no se rindieron, sino que mantuvieron su comunión con Dios, mantuvieron la oración. ¿La razón? Porque ellos creyeron en el Dios que adoraban. Ante el continuo ataque, ante el continuo o la continua amenaza que pudo haberlos llevado al fracaso, ellos confiaron a Dios y respondieron con oración, y su confianza en Dios fue mayor que los opositores. Y esto tiene que recordarnos al profeta Elías, cuando está rodeada su casa y su siervo le dice, Señor, fue un placer haber servido contigo, pero hasta aquí llegamos, estamos rodeados. Y el profeta ora a Dios y le dice a Dios, abre los ojos de este hombre. Y aquel siervo se da cuenta que no estaban solos, que habían legiones de ángeles guardándoles. Y cuando nosotros mantenemos la unidad en la oración, mantenemos la unidad buscando el rostro del Señor, Dios abre nuestros ojos y nos deja ver la grandeza de su poder. Es por eso que ante los ataques, que ante la oposición, debemos mantener nuestra unidad en la oración y tenemos que ser vigilantes. La unidad para poder avanzar tiene, hermanos, que llevarnos a no escuchar los rumores, las amenazas que puedan haber en contra de nosotros. La unidad nos tiene que llevar a avanzar cuando nosotros recobremos ánimos en las promesas de Dios. La unidad nos va a llevar a avanzar cuando podamos mantener nuestra adoración y nuestra búsqueda de Dios y nuestra dependencia en Él. Entonces, seremos una iglesia realmente unida que va a avanzar y que nada la va a detener. Como decía aquel canto de antaño, que la iglesia sigue caminando y que si se detiene solamente es para predicar. La iglesia debe de continuar su avance. Es cierto, estamos viviendo un tiempo muy complicado, muy difícil.
hoy, predicando a través de una plataforma social, de una red social. Cada uno adorando en casa, muy diferente. Pero a pesar de la situación que hoy estamos viviendo por esta pandemia, debemos de mantener la unidad, adorando, dependiendo y buscando el rostro del Señor. Cerremos nuestros oídos a lo que el mundo está diciendo y abramos los oídos y estemos atentos a lo que Dios nos está diciendo, a lo que Dios cada día nos dice a través de su palabra. La unidad que nos permite avanzar debe de traer entendimiento a nuestras vidas. Así lo dice la palabra del Señor en el versículo 15. Al buscar a Dios en oración, aún en medio de la adversidad, no solamente une al pueblo, sino que también une al liderazgo. Y al estar unidos en oración, pueblo y líderes entienden el plan perfecto de Dios para ellos, aún en medio del peligro y aún en medio de la adversidad. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho planes y que Dios los ha cambiado? Tenemos que entender el plan y el propósito de Dios. Cuando la iglesia, cuando el pueblo de Dios se mantiene en unidad, puede entender el plan de Dios. Y recordemos lo que el apóstol Pablo menciona. El apóstol Pablo menciona y dice que la voluntad de Dios es agradable en primer lugar y en segundo lugar es perfecta. Cuando nosotros mantenemos la unidad, podemos comprender, podemos entender el plan de Dios. Tal vez no lo entendamos al 100%, pero podemos entender que eso que Dios está haciendo es agradable y es perfecto para nuestra vida. Es por eso que la unidad trae entendimiento. Puede ser que estemos bajo un ataque continuo. Puede ser que haya peligro. Pero si nosotros continuamos buscando la presencia de Dios y adorando a Dios, la confianza, la fe será fortalecida y nos volveremos a la obra. Es decir, continuaremos haciendo la labor que Dios ha puesto en nuestras manos. Dice el pasaje, cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos. Es decir, una vez que el enemigo vio la defensa del pueblo, que no eran las murallas, que no eran las espadas, que no eran las flechas, sino que era la oración y la fe que ellos habían depositado en Dios. Dijeron, no vamos a pelear más. Los enemigos ya no querían la batalla, porque sabían que iban a perder. Lo que los enemigos estaban buscando al amedrentar, al asustar al pueblo, es que ellos les dieran la victoria en bandeja de plata. Pero cuando el pueblo se unió en oración e hizo lo que tenía que hacer, los enemigos dieron marcha hacia atrás. Sigue diciendo el pasaje bíblico, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Oraron, pero se pusieron en acción. Amados hermanos, la fe es sinónimo de acción. La victoria que tuvo el pueblo no fue derrotar a Sanbalat o a Tobías. La victoria que tuvo el pueblo fue que volvieron
a la obra. O como diríamos nosotros, pusieron manos a la obra. Esa fue la victoria. Y esa victoria la tuvieron porque mantuvieron su unidad, su esencia, como lo que eran, el pueblo de Dios, el pueblo escogido. Y aquí, hoy nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cómo estamos como iglesia? ¿Hemos entendido quiénes somos? ¿Hemos entendido el propósito y el plan de Dios para nosotros en este tiempo que estamos viviendo? ¿O pensamos que esto está fuera del control de Dios? Estamos desesperados, tenemos temor de lo que ha de pasar. Si nosotros hemos mantenido nuestra unidad, nuestra esencia, hemos estado buscando al Señor a través de la adoración, a través de la oración, y estamos cumpliendo nuestra tarea, estamos teniendo victoria. No podemos cambiar nuestra misión, no podemos cambiar la tarea o la obra que Dios nos ha otorgado. En los versículos 16 al 18, la Escritura nos habla de que la unidad nos va a preparar. El poder experimentar unidad en medio de la adversidad y poder estar en comunión con Dios es lo que nos prepara para poder hacer frente a los enemigos. La preparación no es ideológica, la preparación no es académica. La preparación tiene que ver con enfrentar lo que viene a nuestra vida teniendo comunión con Dios. Dice el pasaje que Nehemías da arma a los trabajadores o arma a los trabajadores y los divide en dos grupos. Mientras uno trabajaban, los otros estaban haciendo la labor de vigilar y estaban en guardia. No importa cuál sea nuestra labor en la obra de Dios, debemos de estar preparados para enfrentar a la oposición. Con una mano tenían la herramienta de trabajo, pero con la otra estaban dispuestos a defender. Estimado hermano, tú estás preparado para enfrentar esa situación que hoy estamos viviendo como iglesia. ¿Estás preparado para decir al Señor, voy a ocupar mi lugar, voy a hacer la obra que me corresponde? ¿O estás esperando que los ancianos, el pastor, los diáconos lo hagan por ti? La unidad prepara a todo el pueblo sin importar cuál sea la obra que esté haciendo. Los que llevaban el escombro estaban preparados para defender. Los que hacían la mezcla estaban preparados para defender. ¿Cómo estamos nosotros? El reino de Dios, hermanos, es construido tanto con la espada como con la pala. Una espada para enfrentar a toda fuerza opositora y una pala para hacer el trabajo de edificación del pueblo de Dios. Mucha gente va a huir de la adversidad. Los líderes, un pueblo sabio, un pueblo preparado, va a esperar que ocurra en algún momento. Recordemos que donde se esté dando cambio, donde se esté dando progreso, también se va a abrir paso a la oposición, quienes nos van a desafiar. Pero en este punto, la iglesia, el pueblo de Dios debe de estar preparado y debe de aceptar el desafío y enfrentar
a la oposición o simplemente dar la espalda y permitir que los oponentes fijen la agenda a seguir. Los adversarios de Nehemías eran un grupo de personas que habían ejercido cierto dominio, cierta autoridad sobre los que habitaban allí. Cuando Nehemías viene y reedifica y vuelve a restablecer a la nación con su identidad, ellos se oponen porque iban a perder el control. Nehemías respondió a esa oposición con una fe decidida, con una oración y sabiendo que Dios estaba con ellos. Antes, hermanos, de enfrentar cualquier situación delicada, tenemos nosotros que mantener nuestra esencia, mantener nuestra unidad como pueblo de Dios, y entonces podremos avanzar aún en medio de la adversidad. La unidad del pueblo de Dios siempre los llevará a avanzar, sin importar las circunstancias o las adversidades que se levanten en nuestra contra. Preparémonos para presentar la defensa de nuestra fe y continuar con la obra que el Señor ha puesto en nuestras manos. Que el Señor nos bendiga. Amén. Muy bien, amados hermanos, la palabra de nuestro Dios es clara y es una fuente inagotable de sabiduría que nos debe de inspirar cada día a seguir adelante, a seguir en unidad, a seguir luchando para alcanzar el supremo llamamiento. Vamos a continuar, amados hermanos, y vamos a tener en este momento también tiempo de adoración a través de las ofrendas. Vamos a invitarles a que ahí en sus casas también ustedes puedan hacer uso de este mandamiento divino también para depositar sus ofrendas. En tanto que hacemos esto, vamos a entonar el himno número 437, dirigido por nuestra hermana Jania. Dadores alegres, himno 437. Vamos a orar, hermanos, por las ofrendas. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque lo poco o mucho que tú nos das, una parte es tuya, Señor. Te damos gracias por estas ofrendas. Desde casa también nuestros hermanos y tus hijos, tus siervos, Señor, están ofrendando. Te pido, Padre, que tú lo bendigas también su familia, su hogar. Y que también, Padre, bendigas a todos nosotros, Señor. Multiplica esas ofrendas, Señor, y estos diezmos que vuestros siervos y tus hijos están dando, Señor, para que sea de tu grado, y también bendiga las manos, Señor, quien administren, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Unamos nuevamente nuestras voces, amados hermanos, para entonar el himno número 470, himno lema de este mes, número 470. Ardan nuestros corazones. Somos miembros de su luz.
Pues bien, amados hermanos, vamos a dar algunos avisos igual para la iglesia del Señor en este momento. Y bueno, como ustedes saben, amados hermanos, o a lo mejor muchos ya saben, el pastor Agustín Lora, quien fuera pastor también de nuestra iglesia, hoy permanece enfermo por causa de una situación renal. Entonces, por acuerdo del consistorio se ha acordado que podamos ayudarlo de manera económica, ¿verdad? Entonces, quisiéramos también hacer extensiva la invitación a la iglesia del Señor, a cada uno de ustedes, por si alguien tiene esa buena disposición, esa buena voluntad de apoyar en cuanto a lo económico a nuestro hermano el pastor Agustín Lora, pudiera hacerlo. Aquí se va a formar un comité, una comisión que va a llevar los recursos hasta su casa, a su hogar. Y esto de que ustedes quisieran apoyar, podrían hacerlo también aquí en el templo. Estaría durante toda la semana o con el ministro de Recursos o quizá con nuestro hermano ministro también de Relaciones, nuestro hermano Jeremías, pudieran hacérselo llegar ya sea a su casa o ponerse en contacto con ellos a través del teléfono, para que ustedes puedan también, si gustan, si tienen esa disposición, apoyar a nuestro hermano el pastor Agustín. Así es que hacemos esta invitación, amada iglesia del Señor, para que puedan ustedes también hacer uso de ese mandamiento divino que también es la misericordia. Asimismo, amados hermanos, comentarles que a partir de este mes ya, o en lo que va de en el transcurso de este mes, se estará involucrando a toda la membresía, a todos los miembros de la iglesia, a participar en los cultos que se realizan en esta transmisión, en la plataforma digital, a través de un itinerario. Así es que por ahí se les va a hacer llegar a través del grupo de WhatsApp de la iglesia también el itinerario de las personas que habrán de participar en los cultos, ya sea de los domingos, en la mañana, en la tarde o los miércoles. Así es que estén atentos porque en cualquier momento va a aparecer su nombre ahí y de verdad esperamos en el nombre del Señor que todos podamos y estemos listos, como decía la palabra de Dios expuesta, a querer y participar en lo que es la adoración a nuestro Dios. Así que es el aviso que tenemos para ustedes también. Y también, amados hermanos, como presidente de la Comisión de Búsqueda Pastoral, quisiéramos informarles a ustedes sobre lo que ha sido este proceso en cuestión del llamamiento pastoral, y parte de ello es que hoy pues ya tuvimos a nuestro primer participante, el pastor Porfirio, quien es candidato también en la terna para poder pues ser pastor de nuestra iglesia, ¿no? En ese sentido, amados hermanos, queremos informarles que la comisión, quedó conformada, en este caso, el presidente de su servidor Gamaliel, también el anciano de iglesia Héctor Flores. Por parte de la femenil quedó conformada por nuestra hermana Rocío Franco, la hermana Carmita, y por parte de los jóvenes nuestra hermana Viviana y nuestra hermana Montserrat. Esa es la comisión que conforma la búsqueda pastoral. Esta comisión inició su proceso invitando y entrevistando a varios pastores, entre ellos al pastor Jesús Antonio, al pastor Joaquín Rivera y al pastor Porfirio Leos, de los cuales estos dos últimos, el pastor Porfirio y el pastor Joaquín, gustosamente aceptaron nuestra invitación a participar en esta terna. Por cuestiones de lo que ustedes conocen ya de la pandemia, todo este proceso fue, digamos, de una manera quedado a espera, en stand-by, por cuestiones de que no teníamos, digamos así, luz verde para continuar. Y fue hasta hace quizá poco de lo que va del mes pasado, cuando nuevamente se retomaron estas acciones de la búsqueda pastoral. Sin embargo, tuvimos una noticia un poquito desalentadora en cuestión de que nuestro hermano el pastor Joaquín Rivera, pues él declinó de la invitación a la cual se le había hecho de participar, por lo que nos vimos, digamos, urgidos de conseguir otro pastor, y tuvimos la iniciativa
de hablar con el pastor Manuel Ramírez y él gustosamente también aceptó la invitación, por lo que a la fecha los pastores que están ya, digamos, oficialmente invitados, pues en este caso el pastor Porfirio Leos y el pastor Manuel Ramírez, el cual también el próximo domingo, Dios mediante, estará teniendo su participación en la predicación aquí en este púlpito. Hacemos de su conocimiento todo esto, amados hermanos, para que en todo caso la iglesia sepa que de alguna u otra forma se ha estado trabajando en cuanto al llamamiento, a lo que es el proceso de la búsqueda pastoral. Y esperamos, amados hermanos, que ustedes estén allí en sus hogares orando por este proceso, porque no es cosa fácil, digámoslo así, sino que aparte de eso tenemos que buscar siempre la dirección divina para que todo sea aprobado por Dios nuestro Señor. Y asimismo, pues, una vez más reiterarles o volverles a hacer la invitación para que el día 21 de este mes, todos los miembros en plena comunión podamos emitir nuestro voto en favor del candidato que ustedes así elijan. Así que es la invitación, amados hermanos, igual recordarles que allí en sus hogares, por favor, sigamos leyendo nuestra Biblia, sigamos orando. No permitamos, amados hermanos, que el hecho de no poder reunirnos, que el hecho de no poder estar asistiendo de manera presencial a los cultos, esto haga que muchos estemos ya quizá en una situación de frialdad, de enfriamiento. Por el contrario, amados hermanos, los tiempos que vivimos son tiempos peligrosos, son tiempos difíciles, y sobre todo cuando sabemos que todo esto que está aconteciendo, amados hermanos, no es otra cosa que el preámbulo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amada iglesia, les invitamos a mantener pues firmeza en las cosas del Señor, haciendo su voluntad hasta el día de su segunda venida. Vamos a terminar este culto en esta hora y vamos a tener la oración final y posteriormente la bendición pastoral. Les invito a orar. Te damos muchas gracias, Señor, porque una vez más nos has permitido elevar este culto a tu nombre. Te damos muchas gracias, Señor, porque sabemos que tú, oh Señor, has estado presente y que también, Padre Celestial, has hablado a tu pueblo en esta mañana. Porque tu palabra, oh Señor, como tú lo has dicho, jamás volverá vacía a ti, oh Señor, sino que cumplirá con el propósito para el cual tú la envías. Así lo creemos, Señor, por lo que estamos seguros que en esta mañana tu palabra, oh Señor, hará el efecto en la vida, en la mente, en el corazón de cada uno de tus hijos, de tu pueblo y de los que han escuchado el mensaje, Señor. Por lo que te pedimos, Señor, que tú confirmes pues esta palabra en la mente y en el corazón de cada uno de los que la han escuchado, Padre, y permitas que sirva, Señor, para fortalecer, para edificar, para consolar y para mantenernos siempre unidos y para mantenernos siempre, oh Señor, en comunión contigo. Gracias pues por el tiempo que nos has permitido de este culto, Señor, porque también has permitido que los medios electrónicos hayan sido, oh Señor, hayan estado bien, Padre, para llevar este culto, Padre. Ahora, Señor, te rogamos que tú bendigas a tu iglesia, que la guardes, que la cuides, que permitas, oh Señor, que en todo tiempo tu iglesia pueda sentir tu presencia, que si hay enfermedad, Señor, tú puedas ser el médico por excelencia, que si hay problemas económicos, oh Señor, tú puedas suplir todas las necesidades en los conflictos familiares, emocionales, de todo tipo, Señor. Sé tú nuestro ayudador y nuestro pronto auxilio en toda tribulación, Señor. Ayúdanos, Padre, para seguir adelante. Ayúdanos, Señor, para continuar en esta obra que tú has puesto en nuestras manos. Siempre, oh Señor, con la mirada puesta en el autor y el consumador de nuestra fe, Señor, esperando pacientemente hasta tu segunda venida, oh Señor, que sin duda no tarda en llegar, Señor. Ayúdanos para mantenernos firmes y fieles a tu nombre, Padre, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno del Padre y la comunión, guía y consuelo de su Santo Espíritu sea con todos ustedes, con el niño Leonardo a quien tú has levantado y con todo el pueblo de Dios desde ahora y para siempre. Amén.